Eh, bueno, las primeras partes que nosotros vamos a ver del cálculo integral, pues más o menos está elaborado de la siguiente forma, donde, bueno, nosotros vamos a ver lo que es la integral definida como concepto, de dónde surgió, después algunas técnicas de integración simple, después lo que es la integral indefinida, la integral definida a partir de la definición y, bueno, ¿para qué nos sirve la integral definida? Ya si nos da ese tiempo, pues las técnicas rudas. Pues, entonces, la primera parte, como les decía, pues, el cálculo integral es entender de dónde viene. Entonces, primeramente, pues nos tiene que quedar claro de dónde parte. Déjenme conectar mi pizarrón. Y se escucha, ¿verdad? Bien. Entonces, como les decía, la primera parte de esto es integral definida. Y primeramente, pues tenemos que entender de dónde surgió la necesidad de los cálculos, ¿no? Compañero, bueno, pues ya se encargará de la parte del cálculo diferencial, que es la otra parte. Y bueno, antes que nada, los cálculos, independientemente de que sea diferencial, sea cálculo integral, eh, ambos tienen digamos, su dificultad, pero a veces es indiferente por cuál comencemos. Muchas veces o estamos casados más bien con la idea de que primeramente se nos enseña el cálculo diferencial y posteriormente el cálculo integral. Pero anteriormente, bueno, no había un camino a seguir, digamos, en qué aprender primero. Era indiferente comenzar por el diferencial o por el integral. En ocasiones todavía me ha tocado ver en algunas instituciones, obviamente, en otros lugares, donde empiezan por el cálculo integral. Pues, lo cierto es que, bueno, para la mayoría de los estudiantes, siempre el integral se les hace mucho más complicado que el diferencial. El diferencial se podría decir que pues, nada más es el concepto de la derivada y pasar toda la vida derivando y buscando sus aplicaciones. Y en el integral lo robusto está, bueno, en todas esas técnicas que tenemos. Pero bueno, el cálculo es algo básico, algo elemental, que después de todo, para aquellos que más adelante vayan a migrar a un nivel superior, pues van a, van a necesitar, sin lugar a duda, independientemente de cuál sea. Entonces, bueno, la integral definida surge como la necesidad de que nosotros tengamos un plano cartesiano. Bueno, ayer justamente ya discutíamos que era un plano cartesiano, ¿verdad? En este plano cartesiano nosotros tenemos asociada una función. Ajá. Pensemos que mi función asociada a lo mejor es la siguiente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo una función pues, f de x, y de tal forma que yo necesito calcular el área debajo de esa curva. A lo mejor, pues, lo que sucede es que esta función me representa algún fenómeno, alguna situación de la vida real, y bajo esa idea, entonces yo necesito calcular cuál es el área definida de esa función, porque quizá en el contexto del problema, bueno, pues esa área me represente. Entonces, como es una curva y esta curva representa una función, pues no es una región homogénea o simétrica con ciertas propiedades que me permita hacer el cálculo del área fácilmente. Es decir, no es un cuadrado, no es un trapecio, no es una circunferencia, no es una elipse o situaciones de ese estilo, sino más bien lo que yo tengo, bueno, pues es una curva que
yo tengo que buscar alguna técnica que me permita a mí calcular esa área. Entonces, de este problema inicial, bueno, pues lo primero que se nos puede ocurrir para poder calcular el área de esta curva, pues es a lo mejor realizar particiones. Primeramente, lo que yo voy a hacer, pues es tomar un área delimitada. Vamos a pensar que, por ejemplo, a lo mejor a mí se me ocurre decir, pues primeramente voy a cortar aquí, voy a cortar aquí. Y entonces el área bajo la curva que yo quiero calcular es toda esta región. Ajá. Entonces, como yo lo que quiero es calcular el área de toda esta región, pues tengo que idear alguna forma que me permita a mí hacerlo fácilmente. Dentro de las figuras geométricas que nosotros vimos, justamente hace ratito, compañero Alejandro, pues nosotros veíamos diferentes fórmulas para calcular el área, el cuadrado, el triángulo, pero sin lugar a dudas, la fórmula más básica para calcular un área, pues es un rectángulo. Ajá. Porque en el rectángulo solamente me involucra una operación, una multiplicación. Y una multiplicación tan sencilla, y yo creo que a todos desde quizá la primaria se nos quedó grabado que el área de un rectángulo simplemente es base por, ¿vale? Es decir, lo que tiene de largo por lo que tiene de ancho. Bien. Entonces, para poder calcular el área de la región que yo quiero determinar ya dentro de esta función, pues yo lo que voy a hacer es un ajuste de múltiples particiones, de tal forma que cada una de estas particiones represente un rectángulo. Ajá. Es decir, hagan de cuenta que es como si esta región que yo quisiese calcular es un panqué recién horneado, que pues como ustedes saben, cuando se infla, híjole, tiene esa forma medio imperfecta en la parte superior. Y pues como yo quiero calcular, en este caso, eh, a lo mejor, por ejemplo, el área que está delimitado, pues lo que tengo que hacer pues, es hacer particiones. En el ejemplo del panqué pues, sería cortar rebanadas. Entonces, imaginemos que entonces lo que vamos a hacer es tomar una partición de este problema y la vamos a considerar dentro de esta región. Entonces, por ejemplo, si yo hago eso y pensemos que, por ejemplo, voy a tomar esta partición de tal forma que si ustedes observan, bueno, dentro de esta partición que acabo de hacer de color verde, lo que yo estoy generando es un rectángulo, pero pues un rectángulo que tiene ciertas propiedades y que vamos a ver. Y entonces, cada una de estas particiones que yo hago alrededor de toda esta figura, pues vamos a suponer que tienen el mismo ancho. ¿Ah? Es decir, cada una de estas particiones para conocer el área, para hacer fácil los cálculos, tienen todos el mismo ancho, o en otras palabras, el mismo tamaño de base. Y bueno, entonces, desde el inicio hasta el final, como yo hice tantas particiones, pues voy a tener tantas rebanadas, o en este caso, tantos rectángulos. Ajá. Estos tantos rectángulos, bueno, pues lo que yo tengo que ver es cómo ingeniar para hacer los trazos homogéneamente y ver qué cálculos yo necesito. Entonces, primeramente, como todos mis rectángulos son iguales, mi rectángulo ideal, que era este, vamos a suponer que lo que tienen de base, que vamos a llamar delta X. Ajá. Donde X, pues como siempre lo hemos familiarizado con el concepto de eje horizontal, y la delta, pues nada más porque se me ocurrió, y esa delta pues va a representar un incremento. Ajá. Lo que vengo diciendo como tamaño. Y como todos los rectángulos son iguales, entonces eso significa que cada uno de los rectángulos que a mí se me ocurra hacer particiones dentro de esta área va a tener el mismo tamaño, es decir, delta X. Y sobre esta función que yo estoy graficando, entonces estamos de acuerdo que la altura, que por ejemplo la altura yo la estoy ubicando en este punto, como es un rectángulo que está sobre mi función,
Pues la altura de ese rectángulo dependerá del punto sobre esa función. Ajá. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, bueno, pues es justamente esa misma eh, altura de la función con el rectángulo. Entonces, la pregunta es, ¿qué punto es este? Ajá. Para poderlo saber, bueno, primeramente también tenemos que hacer otras eh, cálculos, que por ejemplo, aquí donde yo coloqué mi primera recta, pues vamos a decirle que esa primera recta aquí comienza en A, y esta segunda recta donde termina mi partición le vamos a llamar. Es decir, teniendo mi función, pues yo lo corto en un punto inicial A y en un punto inicial, en un punto final, perdón, B. Y entonces, como yo estoy haciendo tantas particiones, pues cada uno de estos rectángulos va a tener una cierta distancia. Es decir, por ejemplo, si yo hago aquí un corte y luego otro corte y luego otro corte, y luego otro y luego aquí, ajá, entonces aquí yo voy a tener el X1 partición, el X1 que representaría la primera partición, el X2 la segunda partición, X3 la tercera partición y así sucesivamente. Ajá. Entonces, si yo hago n particiones, donde estas n pues pueden ser particiones, pueden ser lo que sea, ajá, obviamente entero, positivo, entonces yo voy a tener ahí mis X cortes. Ajá, entonces cada una de esas X representa los X cortes. Bien. Y luego entonces, la pregunta sería, para poder determinar cuál es el punto en específico aquí, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, si yo estoy llamando, aquí habría que hacer un zoom. Y voy a hacer lo siguiente. Imaginen que estamos en el eje horizontal que estoy poniendo aquí. Y imaginen entonces que bajo esa misma idea, yo tengo aquí A, yo tengo aquí B. Y como dije, voy a hacer particiones. Entonces aquí yo tengo X1, tengo X2, tengo X3, tengo X4 y así sucesivamente. Como yo dije anteriormente, todos estos cortes que yo estoy haciendo en mi dibujo son de igual tamaño. Y el tamaño de esa partición es delta X. Ajá. Entonces, eso significa que la distancia que hay entre cada una de las particiones es delta X. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí es delta X. La distancia que hay de aquí a aquí también es delta X. La distancia de aquí a aquí también es delta X y así sin importar a cuál a mí se me ocurre. Entonces, todas las particiones son del mismo tamaño y entonces de aquí para acá, ¿cuánto hay de diferencia? Pues una delta X. Para la segunda partición, ¿cuántas deltas X tenemos de diferencia? Dos. Para la tercera partición, el X3, yo tengo 3. Entonces podemos observar que cada una de las particiones depende del número, digamos así, de tamaños de paso que tengamos. Para dejarlo más claro, en palabras más o palabras menos, imagínense que si, por ejemplo, yo estoy cortando en mi ejemplo del panqué 10 rebanadas y cada rebanada tiene el mismo grosor, supongamos 1 centímetro, entonces para saber el grosor de 3 rebanadas, pues tengo que juntar esas 3 rebanadas y como cada rebanada tiene 1 centímetro, pues estamos en acuerdo que al final yo voy a tener 3 centímetros. Si yo tomo 5 rebanadas y cada rebanada tiene 1 centímetro, pues al final el conjunto de esas 5 rebanadas va a tener 5 centímetros. Ajá. Entonces, de forma general, yo puedo decir que para el paso n, ajá, el grosor
de mi rebanada va a ser de donde yo estoy partiendo más n rebanadas. Ajá. Es decir, otra vez, para saber cuál es el tamaño de mi partición en la posición n, pues yo tengo que sumar la cantidad de rebanadas que yo tengo multiplicado por cuál es el grosor de esa rebanada. ¿Vale? Que es lo que estoy diciendo aquí en azul. Bien, entonces eso significa que para el punto enésimo, que es este, ajá, yo tengo que el grosor de esa rebanada va a estar expresado por esta cantidad. Bien, regresando a mi problema original, entonces eso significa que si yo a este punto que estaba yo teniendo aquí, a esta coordenada, yo le llamo xn, entonces la altura va a estar determinada por la función evaluada en ese punto, en el punto xn. Que xn no olvidemos que se representa así, nada más que no lo escribo, porque se va a ver mucho. Ajá. Entonces, por un lado, yo ya tengo el ancho de mi rectángulo y por otro lado, yo ya tengo la altura de ese rectángulo. Entonces, eso es lo de un solo rectángulo. Si yo quiero conocer lo de todos los rectángulos, pues eso significa entonces que yo tendría que sacarle su área. Y para sacar su área, pues no olvidemos que para eso dijimos que simplemente es base por ahí. Entonces, bajo ese esquema, el área de este rectángulo verde que estoy poniendo aquí sería base por la altura. Y para no tener que poner el símbolo de por, bueno, voy a poner paréntesis. Delta X por la altura, que dijimos que es el punto evaluado en la función. En otras palabras, para calcular el área de un solo rectángulo, simplemente es delta X, lo que es lo que tiene de base, por lo que tiene de altura. Ajá. Pero este es el área de un solo rectángulo. Entonces, en base a lo que nosotros teníamos aquí, lo podemos volver a expresar, pero ahora en términos de donde yo empecé a cortar. Ajá. No olvidemos que donde nosotros empezamos a cortar le llamamos A. Ajá. Entonces, esto de acá me representa a mí el área de un solo rectángulo. Más sin embargo, yo necesito el área de toda esa región. Entonces, para poder calcular el área de toda esa región, pues yo lo que voy a tener que hacer es tomar todas mis particiones y sumarlas. Ajá. Es decir, si por ejemplo, en el esquema de acá, yo estoy haciendo la partición de 10 rebanadas, pues entonces voy a sacar el área de cada una de esas 10 rebanadas o de esos 10 rectángulos y al final, pues nada más los voy a sumar. Y eso a mí me va a dar una aproximación del área de esa región. Porque después de todo, pues si ustedes alcanzan a apreciar en mi dibujo, hay un poquito más o un poquito menos que se anexa a cada uno de los rectángulos, porque es una curva más, no una línea recta, ¿no? Entonces, eso significaría, en otras palabras, ajá, por ejemplo, el área, esto me representaría el área del primer rectángulo, más el área del segundo rectángulo, más el área del tercer rectángulo, y así sucesivamente hasta el último rectángulo. Ajá. Esto, para aquellos que ya, bueno, obviamente a lo mejor pasaron por esta materia o vieron estadística, se puede abreviar de la siguiente forma. Este simbolito que significa sumatoria
de las xn, f, x. Y lo podemos escribir también al revés, sin ningún problema, f de xn, delta x. Ajá. Es decir, aquí lo que yo estoy diciendo es que si yo sumo si yo hago la sumatoria, ajá, eso significa este símbolo, si yo hago la sumatoria de cada uno de las áreas de cada uno de esos rectángulos, pues al final lo que yo voy a obtener es el área, aquí vamos a denotar por A, de toda esa región. Es decir, el área de esta región que habíamos puesto en esta parte, pues se puede aproximar mediante la suma de cada una de las áreas de cada uno de los rectángulos. Y ojo que este simbolito medio chueco que estoy usando aquí significa aproximación. Ajá, ¿vale? Ese es el concepto general de dónde surgió la integral definida. Ajá. Eh, Más sin embargo, no es exactamente la integral definida. Para la integral definida, teniendo esta aproximación, ajá, nosotros podemos llevarla simplemente a lo siguiente. La aproximación es la suma de cada una de las áreas de cada uno de los. Recordemos que esta partición empieza en A y termina en B. Ajá, porque en mi esquema principal, pues yo empecé a cortar desde A y terminé de cortar hasta B. Entonces, esta área aproximada, ya en términos, ahora sí, de integral, simplemente cambia un poco la simbología. La integral que va de A hasta B de mi función diferencial de X. Observen las similitudes que yo tengo de esta expresión y esta otra. Prácticamente es lo mismo, solamente que en el primero estoy diciendo que es una aproximación de la suma de las áreas de los rectángulos y en la segunda ya estoy diciendo explícitamente la forma de la integral definida. Este es, para aquellos que no lo conocen, bueno, este es el símbolo de integral, es como una S alargada, y este es A y este es B, en la sintonía de donde estamos realizando nuestro corte. ¿Ah? Yo parto de A, llego hasta aquí. Y esto, pues, es la función sobre la cual nosotros vamos. ¿Sí? Para dejar un poquito más en claro, bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo, a grosso modo, de cómo calcular la área. Entonces, salgo y vuelvo. Entonces, por ejemplo, aquí espero que ya estén viendo mi pantalla del Applet. Eh, Aquí yo tengo una función, que es la línea, está aquí azul. Ajá. Y bueno, a lo que aquí le llamamos suma superior es el rectángulo de morado más suavecito, que es el rectángulo este superior, es decir, se llama superior pues porque está por encima. Y este que dice suma inferior, pues me representa el área de los rectángulos ahora tomados por la parte de abajo. En otras palabras, los rectángulos dependerá cómo uno los quiera tomar. Los puede tomar excedidos, es decir, por encima, superior, o faltantes, en este caso sería. Ahí, bueno, hay diferentes tipos. Una es la superior, una es la inferior y otra es de puntos medios. Es decir, ni está arriba ni está abajo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a mí lo que me interesa, aquí si ustedes observan, tengo un parámetro que se llama A, que es desde donde yo quiero empezar a hacer mis cortes, que en este caso es desde el -4.
Y B, hasta dónde quiero terminar mi corte, que en este caso es en el 3. Y aquí N, que es igual a 1, me representa cuántos cortes vas a hacer. Entonces, como le dije que 1, nada más me está obteniendo un rectángulo. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que estaría haciendo es calcular la base, que estamos de acuerdo que es como desde el -4 hasta el 3, por lo que veíamos ayer en geometría analítica, pues nada más es restarle al 3 el -4, ¿verdad? O cuántos cuadritos hay del -4 al 3, que en este caso pues podemos decir que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de altura, por ejemplo, para el rectángulo, vamos a decirle lila, que es el morado más suavecito, pues va a ser hasta acá. Ajá. Que bueno, ya no lo puse, pero ahorita sí. Mm, mm, cargué. Entonces, si pueden ustedes aquí observar este punto C, si se alcanza a apreciar en sus pantallas, bueno, incluso déjenme, vamos ahí a hacerlo de otro color más visible, azul. Entonces, ahí quiero creer que ya se ve, ¿no? Pero bueno, es 6. Ahí la altura de ese punto, si ustedes observan, es 6.35. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se saca este valor? Ah, pues por ejemplo, aquí lo que se multiplicaría es la base, que fueron 7, por la altura de este rectángulo, que es 6.35. Y si ustedes hacen esa multiplicación, van a ver que más o menos en decimales les da 44.45. Ajá, que es el 44.39 que está ahí. Aquí, ¿por qué sale 44.39? Bueno, por el efecto de redondeo del 6.35. En pocas palabras, realmente no es 6.35, son otras decimales, pero por el efecto de redondeo, bueno. Pero, o sea, estamos ahí. Lo que quiero que entiendan aquí es cómo se saca el área de esto que está diciendo suma superior y suma inferior. Pues simplemente es base por altura. Y esto es con un rectángulo. Imaginemos que ahora, en mi applet, ahora le digo, ¿sabes qué? Ahora hazte, no sé, para no exagerar, ahora hazte dos. Entonces, ahora, como va a ser dos cortes, pues va a ser un corte a la mitad y el corte final. Es decir, voy a tener dos particiones, dos rectángulos. Igual, suma inferior, que son los lilas, y morados en los inferiores. Lo mismo, ¿cómo salen estos valores? Pues es el área del color lila, más el lila, Sacamos el área de sacamos el área de lo sumamos y pues ya me da 30.35. De los inferiores, pues sería el área de este morado más el área de este morado, las calculamos y me sale. Ajá. Y este valor de azul que ustedes observan en sus pantallas que dice integral, es el valor real de la integral. Es decir, el valor real del área de esta curva que va de aquí hasta acá por debajo.
sea, observen cómo en este caso que yo hice dos particiones, el valor real es 16.07, pero por encima y por debajo estamos muy lejos aún. Es decir, aquí me da 30 y aquí me da 7. Pero eso no debe de preocuparnos porque solamente estoy poniendo un ejemplo con dos particiones. Imagínense que yo extiendo esto cada vez más y hago que haya cada vez más particiones. Vean cómo estos valores que dicen superior e inferior se van aproximando cada vez más a un valor intermedio que es justamente el valor de la integral. Aquí, por ejemplo, ya llevo 75 particiones. Y pongámosle más, ahora digamos 100 particiones. Observen cómo cada uno de los pedacitos que nos sobraban aquí al principio, por ejemplo, estos excedentes que me marcan los de color lila, o estos faltantes que le faltaría este triángulo, estos como pequeños triangulitos que le faltarían a los morados, son lo que justamente hace que esto no esté eh, exactamente con el valor de la integral. Es decir, estos excedentes en el superior y estos faltantes en el inferior son lo que hacen que esto no sea exacto con esto. Pero conforme yo voy haciendo cada vez más particiones, pues eso significa que estos excedentes o estos faltantes se van haciendo cada vez más y más y más pequeños. Ajá. Y como los excedentes o los faltantes cada vez se hacen más pequeños, eso en términos de otras palabras, significa que cada vez son más chiquitos, o sea, más cercanos a cero. Y entonces el valor de mi cota superior o de mi cota inferior, pues va a ser cada vez más cercano al valor real. Y eso porque aquí yo lo estoy haciendo con 100, ¿no? Pero podemos pues, extender más particiones, ser exagerados con las particiones, por ejemplo, 200 particiones. Observen que como ya en mi applet incluso ya casi ni se aprecian esas particiones. También observen cómo estos pequeños residuos, no sé si alcancen a apreciar estos pequeños piquitos que quedan todavía por encima, son esos minúsculos residuos que todavía quedan, pero estas cotas, tanto superior como inferior, ya son muy fieles, por así decirlo, al valor real. Este 16.19 está muy cerca del 16.07 y también el 15.9. ¿Cuál es el problema? Que pues obviamente esto no lo vamos a hacer manual. Es decir, eh, nosotros no nos vamos a pasar el resto de las vidas haciendo, por ejemplo, el cálculo de cada una de estas áreas, ¿no? Como bien lo decíamos, es decir, calcular esta área, calcular esta otra. Luego, ya que las calculé, sumarlas y que me dé el resultado. Porque es bien fácil para, por ejemplo, 6, pero imagínense 200, calcular el área de cada una de esos 200 rectángulos, luego sumarlo, pues cuánto tiempo nos llevaría. Por eso es que justamente se fue modificando y puliendo esta definición hasta que llegamos al concepto formal de integral definida. Como bien les digo, pues en términos geométricos se interpreta como el área bajo una curva. ¿Mm? Este, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, como les digo, todo esto lo se hace, todo esto se hace obviamente lo estoy manejando aquí desde Applet,
y estos tipos de materiales, bueno, al final los vamos a proporcionar sin ningún problema. Este, es GeoGebra, si alguno ya conoce GeoGebra, bueno, ahí está el material disponible. Si no lo conocen, eh, pueden echarle una ojeada. GeoGebra es para, para estudiantes, pues es una herramienta que les sirve para graficar, para hacer pequeños cálculos, para incluso hacer estadística, para graficar curvas, como lo ven que lo estoy haciendo ahorita. Para docentes, bueno, pues nos da todo esto de, obviamente, programándolo y todo, por ejemplo, para ustedes, pero no implica que no pueden usar. En realidad, mmm, es más como un graficador, es más simple, que les puede servir muchísimo más. Ya lo conocen. Bueno, entonces ahora vamos ya que entendimos qué es lo de una integral definida, bueno, pues ahora sí vamos a entrar cómo funciona. Entonces me regreso a pizarrón. Okay. Entonces ahí ya lo ven. Entonces decíamos que la integral definida, que es este concepto, geométricamente tiene que ver con el área de una curva, que es lo que les acabo de mostrar. Pero bien, eso es el concepto geométrico, más no me has dicho nada cómo es que funciona operacionalmente. Entonces, es a lo que vamos a... La integral, además de surgir como un concepto geométrico, de calcular áreas, bueno, también tuvieron que solucionar en aquellos tiempos la parte algebraica. Es decir, el, el integral surgió como la necesidad de una operación recursiva del diferencial. Es decir, el proceso inverso de lo que nosotros venimos haciendo en el cálculo diferencial. Para ponerlo en palabras normales, pues estaríamos diciendo que es una operación inversa. Por ejemplo, si tú hiciste una suma, pues para conocer el proceso inverso de lo que hiciste, pues vas a aplicar una resta. Si tú hiciste una multiplicación y quieres conocer el proceso inverso, pues vas a hacer una división. O al revés, si haces una división, tu proceso inverso es una multiplicación, si haces una resta, tu inverso es una, ¿no? Ajá. Eh, eh, un ejemplo fácil, pues es, tú vas a la tienda y compras algún producto, pagas con una cierta cantidad y el de la tienda aplica una resta para darte tu cambio. Y luego tú, para darte cuenta de que si tu cambio te lo dio bien, aplicas una suma. Ves si lo que te dio de cambio más lo que cuesta el producto es la cantidad de dinero que tú le diste. Así. Entonces, en el diferencial y el integral, pues están muy ligados. Por un lado, el diferencial se va a encargar de esta parte, ¿cómo decirlo?, de operación, y el integral va a funcionar como operación inversa. eh, y, 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 contrariamente también. Ajá. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, para entender el concepto de la integración, pues necesitamos el diferencial. En pocas palabras, si por ejemplo yo tengo una función y esta función mediante algún operador, nosotros le calculamos su derivada, la vamos a denotar con P', ¿ja? Y imaginemos que ahora yo tengo el procedimiento inverso.
yo tengo una derivada, pero quiero conocer cuál es la función original. Ajá. Es decir, en el diferencial yo te daba una función, derívala. Ahora imagínate que te doy esa función derivada y dime cuál es la función que tiene como derivada eso que te acabo de dar. Ajá. Es decir, dime de dónde parte. Entonces, esa es la necesidad algebraica de la integral. Si yo ahora te doy una derivada, dime cuál es esa función original para que cuando yo la derive me dé como resultado lo que te estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, es un ir y venir de la misma operación. Si yo tengo una función y la estoy llevando de aquí para acá, pues yo lo que estoy aplicando es el concepto de derivada. Pero si yo tengo el concepto de abajo, pues yo lo que estoy aplicando es el concepto de integral. Ajá. Entonces, primeramente, nosotros podemos entender que el cálculo integral, pues va a ser simplemente el proceso inverso de una derivada. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un caso bien sencillo, x cuadrado, nada más para simplificar. Entonces, si yo tengo esto, esto significa que bajo esa idea, entonces, esto significa que bajo esta idea, a lo mejor yo quiero calcular su derivada. Entonces, para recordar, calcular la derivada de esta función sencillamente, bueno, pues vamos a decir que nada más es bajar el exponente y a la x quitarle un exponente. Entonces, como era 2, el 2 baja, y la x, como tenía exponente 2 originalmente, le quitamos 1 y queda con exponente 1. Entonces, imaginemos que ahora yo tengo, imaginen que yo no conociese esto y que yo solamente tuviese la función derivada, que es esta, y yo a alguien le digo, pues es que yo necesito que esta función yo sepa de dónde partió. Entonces, para poder hacer eso, pues lo que va a tener que hacer esta persona, en otras palabras, pues va a tener una integral. Bien, ¿cómo se escribe eso? Pues simplemente estamos diciendo que vamos a integrar la función que tú me estás diciendo respecto a la variable que vamos a trabajar. Esto se lee la integral de 2x diferencial de x. Entonces, este es, insisto, el símbolo de integral y este es el diferencial. Ahí, bueno, disculpen mi letra fea, pero bueno, se entiende. Entonces, aquí en este proceso de integración, pues yo lo que tendría que preguntarme es, bueno, ¿qué función me va a mí a proporcionar que cuando yo la derive me dé 2x? Ajá. Es decir, yo voy a tener aquí una función resultado de tal forma que cuando yo la integre me dé esto. Ah, pues por lo que yo acabo de fijarme, de lo que yo puse aquí arriba, pues eso significa que el resultado de esta integral va a ser x cuadrado. Es decir, esa función que cuando yo la voy a derivar, me va a dar como resultado 2. Entonces, permítame un segundito. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso de la justificación
de la integral en términos de una operación recursiva. Sin embargo, bueno, para integrar, pues nosotros tenemos muchas formas de hacerlo. Es decir, no es suficiente con una sola técnica o alguna única forma para hacerlo. Desgraciadamente, estos operadores, bueno, pues tienen una complicación, por decirlo así, mecánica, donde, bueno, pues uno tiene que ir aprendiendo todas las formas posibles en que nosotros podamos hacer este operador para que al final lleguemos al resultado. Pero técnicamente lo complejo es saber qué ocupar. De aquí, de mi ejemplo anterior, sin necesidad de recurrir a la operación inversa, ¿cómo puedo llegar de aquí hasta acá? La primera fórmula de integración que todos debemos conocer es la siguiente. La integral de x a una potencia es igual a la potencia más 1 sobre n más. Y algo muy importante, donde este n puede ser cualquier cosa excepto menos 1. Ajá. O, por obvias razones, porque pues si este fuese menos 1, pues estamos de acuerdo que tendríamos menos 1 más 1, me daría 0, y pues yo no puedo dividir entre 0. Entonces, por eso es que debe de ser diferente. De ahí en fuera, puede ser lo que sea. Inclusive, no necesariamente entero. Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser fraccionario. Este, entonces, esa es la primera expresión. Ahora, aquí lo interesante es, ¿por qué este término? Si aquí no apareció. Y la justificación es la siguiente. Bajo el mismo ejemplo que yo acabo de colocar, decíamos que la función x cuadrada tiene como derivada la función 2x. Ajá. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Que no solamente x cuadrada tiene como derivada el 2x, sino toda una familia de funciones que tienen el x cuadrada más una constante. Esta también va a tener como derivada 2x. Esta también va a tener como derivada 2x. Inclusive cosas extrañas, pero para que quede claro, más pi va a tener como derivada 2x. Y eso se debe a que la derivada de una constante, que más adelante, cuando nos toque ver diferencial, bueno, también vamos a explicar esa parte, pero eso se debe primordialmente a una propiedad que tiene que ver que con la derivada de una constante, es decir, de algún número, la derivada de cualquier número siempre es cero. Entonces, como la derivada de este número, que estoy subrayando en rojo, bueno, encerrando en rojo, siempre es cero, pues aquí al final no le va a aportar nada, ¿no? Porque sería 2x más 0, 2x más 0, 2x más 0. Y pues el 0 al final, por ser el elemento neutro, pues no me va a aportar nada. Entonces la derivada va a ser la misma. Por eso es que al final de la expresión que yo les coloqué, va una C, donde esta C pues se conoce en otras palabras como la constante de integración. Y esta constante de integración viene a representar toda esta familia de posibles cantidades que puede ser esa constante. Puede ser cualquier cosa que se te ocurra. Al final, pues, cuando tú lo vuelvas a derivar, se va a volver a hacer. Entonces, no solamente es una función la que me denota ese valor integrando,
sino que hay una familia de funciones que lo son. Ajá. Esa es una de las características principales de este operador. A diferencia de que, como ocurría en el diferencial, si lo recuerda, lo que nosotros teníamos era que pues agarrábamos la función y la derivábamos ya, pero era única la solución que nosotros obteníamos, por así decirlo. Aquí es al revés. Es toda una familia de funciones que me sirven a mí como solución para esa integral. Pero bueno, igual más adelante vamos a ir particularizando y ver que esa C en ocasiones, bueno, nos conviene que tenga ciertos valores. Pero aquí lo importante es esta de acá. Esta fórmula es la fórmula básica que cualquiera de nosotros pues, debe de tener en claro y que debe de entender para realizar alguna integral. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Por ejemplo, si a mí me dicen, tú tienes que integrar x a la cuarta diferencial de x. Eh, como la fórmula me dice, agarra la x y donde n es este exponente, pues nada más súmale 1. Ajá, exponente y le sumas 1. Entonces, eso significa que, por ejemplo, aquí, bajo esa misma idea, mi resultado va a quedar como x a la cuarta y le vas a sumar 1. Y abajo vas a repetir lo mismo. Es decir, vas a tener x a la quinta sobre 5, más la constante 6. Creo que es muy sencillo visualizar. Y aquí, esto que nos queda al final, ya es el resultado de esto. Es decir, la integral de x a la cuarta diferencial. En el sentido algebraico, recordemos que sería lo que yo acabo de encerrar en verde, la función para que cuando yo la derive, me dé como resultado lo que está en rojo. X a la. Y bueno, este es un ejemplo sencillo de cómo integrar, más sin embargo, no quiere decir que todas sean así. La integral tiene propiedades que hay que respetar. La más básica de ellas, pues es que es distributiva. En otras palabras, que si yo tengo varios términos que se estén sumando o restando, pues yo puedo aplicarle la integral a cada uno de los términos y después sumar. Ajá. Por ejemplo, eh, yo tengo la integral de x9 más 4x cubo menos x, ¿no? Diferencial de x. Aquí obviamente el grado de dificultad ya aumentó, pero lo único que estoy aumentando pues un término. Entonces, por ejemplo, aquí para hacer esto, pues como les dije, como es distributiva, significa que en lugar de hacer la integral de todo junto, yo lo puedo separar e integrar cada una de las partes, es decir, la integral del x a la 9 más la integral de 4x al cubo, más, bueno, en este caso menos la integral de x de x. Y aplicar la misma regla. Dice que nada más le tengo que sumar 1. 9 más 1 pues son 10. Aquí son 4x al cubo, entonces como le voy a sumar 1, sería 4. ¿Y aquí qué sucede? Aquí debemos de ser perspicaces y darnos cuenta que como la x está sin exponente visualmente, entonces es como si tuviese exponente 1. Más bien no es como si tuviese, es porque tiene exponente 1. Entonces no olvidemos cuando la x está sola, en el sentido de que no observamos un exponente, es porque su exponente es 1. Como su exponente es 1, entonces al hacer esa suma,
pues 1 más 1, 2. Y entonces, aquí, bueno, pues ya nada más para simplificar, tendríamos x sobre 10, x a la 10 sobre 10. Aquí observemos que este 4 del coeficiente de la x a la cuarta sobre este 4 del denominador, pues se van a cancelar y nada más me va a quedar x cuarta. Y de este lado, pues se queda igual, como x sobre 2 sobre 2. Y no olvidemos agregar la constante que me va a decir que es varias funciones que me lo... Entonces, este resultado extraño que nos quedó aquí al final es el resultado de esta integral. Y que, como otra vez se lo repito, tiene que ver con la función, lo de verde representa la función para que cuando yo la derive me dé 9x, bueno, el x a la 9 más 4 por 1. Entonces, justamente eso es porque lo que les decía, a veces hay ocasiones donde se ve primero el integral, pues el diferencial, porque como ambos son cosas correlacionadas, pues al final da igual cuál veas primero, ¿no? Digo, después de todo, estamos acostumbrados en que nuestros programas educativos pues, siempre vienen por nivel diferencial, pero bueno, quizá, tal vez, en un momento de sus vidas, cuando cursen niveles superiores, puedan darse cuenta que si tienen suerte, pueda tocarles a lo mejor primero el integral. No sé si existe alguna duda hasta aquí. Bueno, insistimos, esta es un repaso general de las materias. Aquí lo que yo espero es que, por ejemplo, tienen un panorama general de lo que es el cálculo integral o al menos el diferencial, y pues ya nada más le damos un repaso de los temas más importantes y que, bueno, en algunas ocasiones pues van a ser necesarios para ciclos más amplios. Y pues bueno, entonces con eso concluyo. Nuevamente les agradezco a ustedes también su participación y bueno, pues como siempre nos vemos mañana con las nuevas asignaciones del programa. Gracias.